Estimados hermanos, reciban un fuerte saludo y la bienvenida a nuestro canal. Quienes han seguido la secuencia de este canal, de estos videos, sabrá que tiene una orientación muy clara. Sin embargo, con este video voy a hacer una excepción y de hecho haré próximas excepciones. Y hay una excepción, o esta en particular, es debido a que recientemente cumplí 50 años y he querido hacerme un regalo haciéndoselo a ustedes. Este es mi regalo de cumpleaños para mí que comparto con ustedes. Hay muchas cosas que me acompañan desde mi niñez y una de ellas son los Beatles. Y parece mentira, pero yo he grabado cualquier cantidad de videos por esta vía y por otras, y nunca les he dedicado a ellos un espacio. Bueno, esta es mi realidad acá en Venezuela, particularmente en Maracaibo. Los servicios públicos no funcionan y mientras nuestros gobiernos se ríen de la desgracia de su pueblo, el pueblo intenta rebuscarse como puede. Pero bueno, bendito sea Dios. Pude interrumpirlo, pero no, porque esta es la realidad. Y algo que yo le agradezco mucho a las músicas de los Beatles es precisamente a asumir mi realidad y enfrentarla. Así que salud por los 4 de Liverpool. Quiero entonces en este video darle gracias a los Beatles por haberse aparecido en mi vida, darle gracias a Dios por haber permitido que estos 4 músicos se encargaran de hacerle el soundtrack a mi vida. No hay un momento en el cual yo haya vivido algo feliz o algo triste. No hay un momento en el que yo haya celebrado un gozo o haya lamentado una pérdida en la cual la música de los Beatles no haya estado presente. Por ello, quiero en este video agradecerle a cada uno de sus miembros y darme cierta paz y dejar para la posteridad el agradecimiento de un hombre que en algún momento fue niño y que ha crecido a la par de sus canciones, bien sea como banda, bien sea en solitario. Pero antes de entrar en el agradecimiento personalizado que tengo para los 4 Beatles, quiero invitarlos a suscribirse a este canal que va a crecer, no solamente como canal, sino como propuestas. Vendrán videos de otras características porque la vida es muy amplia y la vida hay que celebrarla en toda su amplitud. Los invito a suscribirse al canal y a leer los comentarios que hay en la descripción, porque además allí pues solicito ayuda para poder permitir que este canal vaya mejorando en calidad y pueda llegar a mayor cantidad de personas. Así que, sin más demora, comencemos este agradecimiento que para mí será muy, muy sentido. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Bien, comenzamos este agradecimiento y por supuesto debe comenzar por el principio. Y para mí el principio de los Beatles fue John Lennon. La magia que hubo entre John y yo fue prácticamente inmediata.
yo sin entender mucho de inglés, tendría yo aproximadamente 8 años. Acabo de cumplir 50, de los cuales 41 han sido escuchando, 41, 42 años ha sido escuchando a los Beatles. Y John Lennon fue el primero, con John Lennon, con su música, con lo que yo leía de él, me di cuenta lo fundamental que es para un hombre definir su personalidad. Lennon fue un hombre con una personalidad muy definida, polémica, sin duda, y ese es el segundo elemento que yo a John le agradezco, ser sentido de polémica, pero no una polémica por serlo, ¿no? Sino una polémica analizada con sentido. Yo fui durante muchos años de mi vida un hombre abierto a la polémica, un hombre que fue muy irónico, incluso hasta cínico. Y por supuesto, fue de la música de John, de su personalidad, que bebí de las fuentes de la amargura. John Lennon me mostró el camino para tener claro lo importante que es definir nuestra personalidad, definir nuestra identidad y ser feliz y estar claro en que eso es lo que somos, ¿no? Pero no solo eso le debo a John. A John le debo el haber descubierto un género, un movimiento literario que alimentó profundamente mis primeros escritos, porque, bueno, soy escritor o pretendo serlo, y en mis primeros esfuerzos por escribir y por brindar un escrito con cierta estética, pues eso se lo debo a John Lennon. Con John Lennon descubrí el surrealismo y con John Lennon descubrí el existencialismo. Y de allí comenzó a forjarse lo que fueron mis primeros escritos, incluso mis primeros libros. Cuando yo escribía, lo sentía a él muy cerca de mí. También con John aprendí a no dejarme llevar siempre por lo que diga la gente, sino atreverme con cierta valentía a ser yo, a ser lo que soy para bien y para mal frente al concierto del mundo. Porque me quedó claro que si me equivocaba, y muchas veces lo hice y lo sigue haciendo, al menos me equivoqué siendo yo, siendo lo que yo soy, y no inventándome otra personalidad. A John le debo eso. Y claro está, le debo una de las canciones, o tres. Vamos a nombrar 3 canciones por cada Beatle. 3 canciones que fueron, sin lugar a dudas, 3 fuentes de inspiración. Across in the Universe, que además escuché, lo tengo por acá, aquí está, lo tengo en el primer álbum que llegué a tener de los Beatles y que sigue acompañando conmigo, sigue estando conmigo. Este álbum lo obtuve en diciembre de 1979 y es este. Este fue mi primer álbum de los Beatles, a ver, quitando el brillo, Let It Be, y aquí aparece Across in the Universe, quizás la primera canción de John que a mí me marcó hasta los huesos. La segunda canción, Nowhere Man, fue un regocijo escucharla,
y la tercera canción, Angel Birkensin. Ahí están pues las tres canciones a las que, por las cuales me encuentro profundamente agradecido con John Lennon. Así que Johnny, muchas gracias. Y que además me tocó vivir con apenas un año de fan de los Beatles su asesinato. Un asesinato que yo lloré como por 3 años aproximadamente. Era como si hubiesen matado a uno de los míos. Así que Johnny, muchas gracias, eternamente agradecido. Continuamos y por supuesto, después de mencionar a John, hay que mencionar a Paul McCartney. Paul lamentablemente lo adoro, me encanta su música durante y después de los Beatles, su época en Wings y su época en solitario. Tengo todos sus discos, todo lo de los Beatles, tanto como banda, luego como solitarios, proyectos, en fin. Pero con Paul me ocurría algo particular, porque yo crecí en medio de aquel mito de la enemistad de John y Paul. Y como yo estaba con John, entonces tenía una posición un poquito más hostil con Paul. Pero la verdad es que la música de Paul la adoré también, casi tanto como la de John. Pero Paul, si bien es cierto, no me mostró el camino de la polémica para definir mi personalidad, me brindó la dulzura, porque tanto la voz de Paul como sus composiciones me invitaban profundamente a la dulzura, y era como la nota refrescante luego del incendio que generaba John Lennon. Su voz, sus composiciones, esa búsqueda de la armonía, eso que me recuerda un poco lo que San Agustín dice: no se debe amar más lo que hay que amar menos, y no se debe amar menos lo que hay que amar más. Entonces con Paul se vive eso, ese afán por la armonía, ese afán por la perfección, esa búsqueda de dar cada vez algo mejor. Pero Paul, a diferencia de John pensaba en él. Yo siento que Paul pensaba en el fanático, y por eso ese equilibrio tan extraordinario entre John y Paul McCartney. Paul es para mí el rostro de la armonía, el rostro de la belleza musical. Y con Paul, pues del mismo disco con el que yo me inicié con los Beatles, pues Let It Be. Let It Be fue una canción que me mató desde sus primeros acordes. Vaya qué canción para marcarme una época que se extiende desde los 8 años hasta los recién cumplidos 50. La voz de Paul, ese inicio con el piano, es siempre ha sido una buena noticia para mí. Y por supuesto, Let It Be, déjalo ser, era lo que hoy me recuerda al hecho de que debemos dejar a Dios hacer su trabajo y no volvernos nosotros dioses, porque entonces ahí sí la cosa sale mal. Otra canción de las primeras, porque luego fueron todas, pero de las primeras canciones que Paul me regaló, y con ella me regaló un hálito de alegría y de felicidad, está en este otro disco que es también de los primeros que tuve, el Rubber Soul.
el brillo no permite verlo, pero bueno, todos conocen esta portada que es infinitamente legendaria. I've Just Seen a Face fue una canción que me hizo gozar de estar aquí y de estar vivo. Y una tercera canción de Paul, sin duda, es For No One, del álbum Revolver. Ese sí no me queda en vinil. Lo tengo en CD y descargado cualquier cantidad de veces en todas las ediciones que ha podido salir. For No One es, para mí, la canción más hermosa de Paul McCartney. Yesterday es una maravilla, Let It Be es una maravilla, Hey Jude es una maravilla, The Long and Winding Road es una maravilla, pero For No One es algo que se escapa de los cánones de la estética, es una obra maestra. Así que Paul, de verdad, muchas gracias. Sé que aún sigues dando lo mejor de ti y sosteniendo todo el legado de los Beatles. No tengo más palabras que darte las gracias, Paul. Y espero tener la oportunidad de seguir escuchando tu música hasta que así Dios lo quiera. Bien, seguimos con este agradecimiento y curiosamente cada vez que se habla de los Beatles, cada vez que se anunciaban en un concierto, había un orden que obviamente no era un orden que estaba establecido, sino que así salía de manera espontánea. Y ahora con ustedes, John, Paul, George y Ringo. Así que respetando ese orden que se construyó por la propia dinámica del amor, toca agradecerle a George Harrison. Pero con George hay algo distinto al resto de la banda, porque a George le tengo mucho que agradecer, pero que ese agradecimiento no se desprende tanto de la música. Pero primero, pues hablemos de la música. A George fue al primer Beatle que yo escuché sin ser un Beatle, porque en mi casa cuando era niño escuché mucho My Sweet Lord y yo no sabía que era George Harrison, tampoco sabía que se trataba de un Beatle, porque de entrada yo no sabía lo que eran los Beatles, y de eso hablaré en la conclusión de este video, de este agradecimiento. A George lo empecé a valorar, me encantó sobremanera, no tanto en Revolver con Taxman y las otras canciones que allí están, que fue un disco que tuve, fue de los primeros que tuve, ni Think for Yourself, que aparece en Rubber Soul, ni en los covers que hizo en los primeros álbumes. A George, yo me enamoré de la música de George con este álbum. Aquí se nota las tonterías que yo hacía de niño, ¿no? Qué estúpido. Pero bueno, las estupideces de los niños realmente son desbordes de sabiduría. Pero en este álbum aparece la primera canción con la cual me enamoré de la música de George. Salud, George. Y esa canción se llama Piggies. ¡Wow! Una canción llena de colores musicales, una canción que me dejó desprevenido porque de alguna manera rompe con, digamos, la filosofía del álbum blanco. Desentona de buena manera. Me enamoré de Piggies. Y a partir de escuchar esta canción,
me empecé a tomar más en serio la música de George con los Beatles. Luego George, a partir precisamente de este álbum del 68, todo lo que George grabó con los Beatles era una cosa mejor que la otra, y mejor que la otra, y mejor que la otra. Hay dos canciones de George que aparecen en el Submarino Amarillo, en Yellow Submarine, que ese sí anda por allí, no sé en dónde está. Que It's All Too Much, It's Another Song, perdón, sí, It's Another Song. Wow. Me dejó sin habla, porque eran experimentos psicodélicos y que podrían tomarse de alguna manera como una especie de origen de lo que luego sería el rock progresivo, pero a mí me dejaban un sabor de boca que no me dejaban las canciones de George, de John y de Paul. Era algo diferente. Y por supuesto, en Abbey Road, Something, que probablemente sea la canción de amor más bella que ha grabado cualquier Beatle antes y después, que es una canción que todo el mundo pensaba que estaba dedicada a Pattie Boyd, y que lo acompaña un video hermosísimo de los 4 Beatles con sus 4 esposas de ese momento, sino que era un canto a Dios en la concepción de George, por supuesto, un canto a Krishna. Me dejó sin palabras. Y por supuesto, Here Comes the Sun, que es de lejos mi canción favorita de la banda. Es una canción perfecta, es una canción que te levanta de los muertos. Here Comes the Sun es una canción perfecta, es una canción que a mí me guarda cualquier cantidad de recuerdos, particularmente en las Navidades, cuando yo en mi casa me sentaba a esperar a mi familia, o íbamos a casa de algún familiar. En mi familia nos rotábamos las Navidades, y esa canción la llegué a escuchar varias veces cuando esperaba a mi familia para celebrar la Navidad, particularmente el 31 de diciembre. Lamentablemente, la terrible situación que vivimos en Venezuela no nos ha permitido y no nos permitió más volver a vivir esos momentos. Pero bueno, George me regaló una máquina del tiempo para poderla vivir. Así que, pero por último, ¿qué es lo que más le agradezco a George Harrison? George Harrison me enseñó a buscar un mundo interior. John no lo hizo, Paul no lo hizo, y no lo hicieron porque eran 2 Beatles que buscaban afuera. A pesar de que John coqueteó muchas veces con la espiritualidad, no lo hizo de la manera que a mí me convenciera. En cambio, George sí me impulsó a buscar un mundo interior, y lo encontré. Y la música de George Harrison, como los libros de Hermann Hesse, cuando leo a Hesse, recuerdo a George. Cuando escucho a George, recuerdo a Hesse. Fueron los dos, las dos personalidades que me recordaron, que me informaron y luego me recordaron que hay un mundo interior, y ese mundo interior hay que protegerlo, hay que alimentarlo, porque es allí donde verdaderamente se gesta el crecimiento del hombre.
Así que George, Madre de Dios, ¿cómo no agradecerte eso si eso es mi vida el día de hoy? Así que muchas gracias, George, sobre todo por enseñarme con esa canción tuya, Viviendo en el Mundo Material, que hay un mundo mucho más profundo, mucho más fuerte, y que es el que te permite, en todo caso, disfrutar con sabiduría ese mundo material que inevitablemente está allí y ese del que formamos parte. Gracias, George. I don't actually think, oh, that's me that I am in the paper. It's funny, it's just as though it's a different person. Bien, y llegamos al cuarto Beatle. El pobre negreado siempre, Ringo Starr. Y los que hayan llegado hasta acá, que espero sean todos los que lo comenzaron, me dirán, pero bueno, ¿qué se le puede agradecer a Ringo Starr? Bueno, yo sí tengo mucho que agradecerle. Porque sí, John fue el genio de los Beatles. Paul fue el más versátil, el que verdaderamente brindó el espíritu musical de los Beatles. George, pues su misticismo fue una parte esencial en la música de los Beatles, porque es un misticismo que se materializó en el sitar. Y ese instrumento formó parte, pero casi como una seña de identidad, un signo de identidad en la música de los Beatles. Pero ¿qué pasa con Ringo? Ringo es un baterista, aunque ustedes no lo crean, muy valorado, porque fue un mejor baterista de lo que la gente piensa. Pero yo no toco batería. Yo no le agradezco su genialidad en el instrumento. Agradecerle su música, pues también, porque Octopus Garden también es un hálito de alegría que me entra en el corazón. Su voz, que probablemente no haya sido la voz más agraciada de los Beatles, pero la voz de Ringo es la voz Beatle. Cuando nosotros escuchamos Carry That Way, en aquel medley del Abbey Road, la voz de Ringo suena atronadora. Es una voz que los arropa a todos y le da un sentido tan particular, que es el que yo agradezco, porque es Ringo Starr quien verdaderamente, a mi juicio, mantuvo unificada la banda durante tantos años. Los Beatles fueron grandes amigos, siguieron siendo grandes amigos. Era una amistad que trascendió la amistad. Pero Ringo era esa pieza que era la que permitía que los Beatles funcionaran en perfecta armonía, a pesar de que Ringo abandona la banda durante un tiempo en las grabaciones precisamente del álbum blanco. Pero todo gravitaba en torno a él. Ringo era el Beatle que no tuvo problemas con John, ni con Paul, ni con George. Ringo fue el miembro de los Beatles cuyo ego no lo arropó nunca. Ringo fue el hombre que sabía cuál era su posición de los Beatles y no quería ser más ni quería ser menos. Ringo quería ser un Beatle. Y probablemente Ringo haya sido el que más sintió la separación de los Beatles, porque como hombre humilde, como hombre sencillo, sabía que John podía caminar por cuenta propia, que Paul podía caminar con cuenta propia, que George, aparentemente con cierta dificultad, podía caminar con cuenta propia, pero Ringo
Ringo, la única manera que él tenía de caminar por cuenta propia era junto a sus 3 amigos. Ringo fue el que vio y el que vivió con más intensidad la amistad. Por eso parece mentira, pero durante la primera época de los Beatles como separados, Ringo llegó a tener incluso más éxito que John y que Paul. Y no es poco decir, porque todos sabemos que la carrera solista más exitosa posterior a los Beatles, los primeros años posterior a los Beatles fue la de George, fue la más exitosa, la que tuvo más éxitos. My Sweet Lord, el álbum All Things Must Pass, que probablemente sea el álbum mejor logrado de los 4 Beatles por separado. Pero Ringo tuvo éxitos que no cosechó John Lennon ni Paul McCartney. Basta con Photograph, que es una canción que a su vez le compone George Harrison. Pero cuando uno busca los discos de Ringo, se va a dar cuenta que Ringo fue el que permitió tener a los Beatles trabajando juntos un poquito más. Porque John compuso para Ringo y grabó con Ringo, Paul compuso para Ringo y grabó con Ringo, George compuso para Ringo, grabó con Ringo. Es decir, que en los primeros álbumes de Ringo Starr, ahí estaban los 4 Beatles, aunque no coincidían, dice la leyenda, en los estudios. Habrá que ver si eso efectivamente fue así. De tal manera que Ringo si tengo que agradecerle algo a Ringo Starr, es recordarme el valor de la amistad. El valor de la amistad, de la lealtad, de la fidelidad, que muchas veces está por encima de cualquier éxito discográfico, de cualquier dinero regalía que te puede entrar por una u otra canción. Y Ringo Starr es el Beatle que no le cayó mal a nadie. La puerta del corazón de los Beatles fue Ringo Starr. Un hombre simpático, un hombre agradable, un hombre abierto, un hombre que celebramos y que celebramos muchísimo. Yo veo a Ringo y me pongo de buen humor. Yo escucho a Ringo y me pongo de buen humor. El Beatle de las ocurrencias. El Beatle que en las caricaturas era presentado como el tontorrón, pero no lo fue. Ringo fue es un hombre de un corazón extraordinario. Ringo es el corazón de los Beatles. Así que despido esta parte de Ringo como lo haría él, como lo hace a él. Paz y amor. Y bien, llegamos al final de este agradecimiento, que no tengo idea cómo irá a quedar, pero sí sé muy bien lo que hay acá adentro. Le debo todo a los Beatles. Le debo todo a los Beatles. Le debo a los Beatles haber comenzado a escribir. Le debo a los Beatles haberle tenido afán a la lectura. Le debo a los Beatles tantas cosas. Le debo a los Beatles aquella primera canción que le dediqué a una noviecita. Le debo a los Beatles el soporte emocional cuando estuve muy triste. Le debo a los Beatles el impulso cada vez que estaba alegre. Le debo a los Beatles todo. Le debo a los Beatles mis estudios. Le debo a los Beatles haber aprobado por primera vez matemática en el bachillerato. Le debo a los Beatles tantos amigos. Le debo a los Beatles que los voy a nombrar. Le debo a los Beatles haber conocido a Gustavo Guerrere, a Neil Ríos, a Carlos Pirela, a Jesús Valero.
a Gustavo Gutiérrez, a Osmar Guanipa. Le debo a los Beatles haber descubierto a un hermano que hoy es gran amigo, a José, que está ahora viviendo en España y al que le hemos hecho bullying durante muchos años. Le debo a los Beatles a mi esposa, porque cuando la conocí estaba escuchando a los Beatles. Le debo a los Beatles haberlos tenido en mi mente cuando nacieron mis 2 hijos. Le debo a los Beatles mis alumnos, porque todos ellos, absolutamente todos, cada vez que escuchan una canción de los Beatles o una canción de Kiss, que es la segunda banda de mi vida, me están recordando. Cada vez que ellos ven en alguna película una canción, una película donde aparece una canción de los Beatles, me están recordando. A mi familia inevitablemente, cada vez que ve algo de los Beatles me recuerda. A los Beatles les agradezco mi existencia, porque sin ellos habría sido completamente diferente, absolutamente diferente. Sí, los Beatles son el soundtrack de mi vida. Tanto la música que hicieron juntos como la música que hicieron por separado. Con los Beatles viví los momentos más hermosos de mi vida. Con los Beatles viví los momentos más duros y su música me ayudó a superarla. Los Beatles me seguirán acompañando hasta que deje de respirar, porque me gustaría que, si las circunstancias lo permiten, despedirme de este mundo con su música, porque su música fue la que me dio la bienvenida a este mundo. Así que yo no sé si este video, por carambola, por poderse a rodar por ahí, llegue a caer en manos de uno de ellos. Así que si eso es así, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y así como yo, hay millones y millones y millones de fanáticos que han tenido la fortuna de haber recibido a los Beatles de sus padres y ellos heredarle los Beatles a sus hijos. Algo así me ha tocado a mí, porque a los Beatles lo descubrí con las caricaturas que me fascinaron, pero no sabía que habían existido. Una vez le pregunté a mi papá si los Beatles eran real, nuevamente el camión del agua, si los Beatles eran reales, y él me dijo que sí, que los Beatles habían existido y que probablemente hayan sido el grupo musical más importante de todos los tiempos. Sí, es lo que dicen. Los Beatles son el grupo musical más importante de todos los tiempos. Pero a fin de cuentas no me interesa. Los Beatles son el grupo más importante de toda mi vida. Y toda mi vida es todo lo que tengo. Toda mi vida son todos mis tiempos y todos mis espacios. Así que muchas gracias, John, Paul, George y Ringo. No me alcanzará la vida para agradecerles. Y a ustedes, hermanos, gracias por acompañarme. Mantengan la fe, no pierdan la esperanza, aprovechen el día, paz y bien, porque all you need is love.